Impresión 3D, bioimpresión 3D. Fabricar desde un puente, calzado, alimentos y hasta un órgano humano ya es posible gracias a la impresión 3D. Los objetos surgen como de la nada, una máquina los crea capa por capa. Dichos objetos inicialmente tienen que ser diseñados por computadora. Nunca se había ido tan rápido desde el diseño digital hasta el producto final como lo es en este punto de la historia, ya que su producción requiere menos trabajo, materiales y energía. Primero, debemos comenzar a definir qué es la impresión 3D. La impresión 3D utiliza el diseño asistido por computadora para crear objetos tridimensionales a través de un método de capas, también a veces denominada fabricación aditiva. Para crear estos objetos se utilizan una variedad de materiales como lo son el plástico, polos metálicos, fibra de carbono. Incluso hoy en día algunas impresoras tienen la capacidad de imprimir biomateriales compatibles con el cuerpo humano. En este video hablaré específicamente sobre este tema, pero mientras tanto sigamos definiendo cómo funcionan las impresoras 3D convencionales. Entonces, ¿cómo funcionan las impresoras 3D? Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de impresoras funcionan con tres ejes principales, X, Y y Z, que son movidos gracias a motores que son controlados por la electrónica de la impresora. Lo que hacen es crear un objeto en sus tres dimensiones, y esto lo consiguen construyendo capas sucesivamente hasta construir el objeto deseado. En esta imagen podemos ver tres figuras. La primera es la que dibujamos nosotros mismos en un papel. Después, con un programa de diseño asistido por computadora, diseñamos ese objeto en nuestro ordenador, que sería la segunda figura. Y por último, separamos ese objeto en capas para ir imprimiendo capa por capa en la impresora de tres dimensiones, que es lo que vemos en la tercera figura. El proceso que utilizan las impresoras para crear los objetos por capas se llama proceso aditivo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Hoy en día ya existen incluso escáneres 3D que nos pueden escanear un objeto y directamente verlo en nuestro ordenador para luego imprimirlo, sin necesidad de tener que dibujarlo o diseñarlo nosotros mismos. Las impresoras 3D utilizan principalmente tres tipos de formas de imprimir, lo que da lugar a tres tipos de impresoras diferentes. Aunque todos los tipos de impresoras 3D utilizan el proceso aditivo, hay algunas diferencias en la forma de construir el objeto, sobre todo si hablamos de impresoras para usos médicos. Pero sigamos con las impresoras de objetos comunes. A continuación hablaré generalmente sobre estos tipos. El primer tipo de impresora es el de adición de polímeros, o mejor conocido como FDM. Lo que esta impresora hace es ir fundiendo el filamento de polímero mediante un pico o boca de salida y depositando capa sobre capa el material fundido hasta crear el objeto sólido. Los otros tipos de impresoras de 3D se pueden definir por impresión por láser. El primero es el SLA o fotosolidificación, que significa endurecer un polímero a la luz. Se parte de una base que se sumerge dentro de un recipiente lleno de resina líquida y va saliendo del recipiente capa por capa. El otro tipo de impresión es el SLS, significa sinterizado de un láser de un material. El material, a diferencia del SLA, está en un estado de polvo. Impacta en el polvo y funde el material y se solidifica. Podríamos decir que este método es igual que el SLA, solo que el material en el que se baña la base es de polvo. Adentrándonos en el tema principal del video, que es la bioimpresión 3D, digamos que esta se ha convertido rápidamente en uno de los segmentos líderes de la industria de la impresión 3D, hablando en términos de innovación. Hasta hace poco, el mercado se centraba principalmente en América del Norte. Sin embargo, muchas empresas, laboratorios y universidades de todo el mundo también están explorando este campo. La meta de todos estos desarrollos es bioimprimir con éxito un órgano humano completamente funcional. Si bien esta tecnología se considera el futuro de la medicina, todavía hay muchas incógnitas asociadas a este proceso de impresión. A continuación hablaré sobre los procesos de bioimpresión con más avance hasta nuestra fecha. Tan solo en la última década se ha multiplicado el número de pacientes que necesitan un trasplante de órgano, pero en el mismo periodo el número de órganos trasplantados solo ha aumentado un 1%. La solución a este problema parece apuntar hacia la bioimpresión 3D. Inicios de la bioimpresión. El primer desarrollo de la bioimpresión data de 1988, cuando el Dr. Robert J. Cliff de la Universidad de Texas presentó su proceso de cytocribing, un método de microprocesamiento de células para crear tejidos sintéticos en 2D o en 3D,
usando una impresora de inyección de tinta clásica. Como resultado de esta investigación, el profesor Anthony Atala de la Universidad de Wake Forest creó el primer órgano en 2002 gracias a la bioimpresión. Este fue un riñón a pequeña escala. En 2010 nació el primer laboratorio especializado en impresión 3D, Organovo, que comenzó a trabajar rápidamente con los desarrolladores de Invetech para crear una de las primeras bioimpresoras del mercado, Novogene. Organovo se ha posicionado como uno de los líderes en la industria y continuó trabajando en el desarrollo de tejido óseo después de injertar con éxito tejido hepático. También podemos mencionar a la compañía BioLife, que fue capaz de imprimir en 3D un corazón humano en miniatura. Este suceso fue el primero en los Estados Unidos. Uno de los mayores desafíos es el alto costo de desarrollos y la falta de conocimiento que aún existe. Sin embargo, están comenzando a surgir nuevas técnicas para aumentar la posibilidad de éxito en la bioimpresión 3D. El primer método de bioimpresión es la inyección de tinta. Esta tecnología se basa en el proceso común de impresión por inyección de tinta. Actualmente, las impresoras 3D con tecnología FDM se modifican para lograr el mismo proceso desde una perspectiva biológica. Este consiste en un proceso en el que se depositan capas de biotintas, también llamadas biomateriales, sobre un sustrato de hidrogel o placas de cultivo. Esta tecnología puede clasificarse en dos métodos principales, térmicos y piezoeléctricos. La tecnología térmica utiliza un sistema de calefacción que crea burbujas de aire. Estas se derrumban y proporcionan presión para expulsar las gotas de biotinta. En contraste, la tecnología piezoeléctrica no utiliza el calor para crear la presión necesaria, utiliza la carga eléctrica que se acumula en el material sólido, o en este caso una cerámica piezoeléctrica, que está en cada boquilla de impresión. Sin embargo, esta última tecnología puede causar daños a la membrana celular si se utiliza con demasiada frecuencia. Organovo utiliza la impresión 3D por inyección de tinta para crear tejidos humanos funcionales. Específicamente, están interesados en reproducir tejido del hígado humano. Otro método es la bioimpresión por extrusión. Este se basa en la extrusión de biomateriales para crear patrones 3D y construcciones celulares. Las biotintas utilizadas para la impresión son usualmente soluciones que se extruyen coordinando el movimiento de un pistón a base de presión o de una microaguja sobre sustrato estacionario. Después de la aplicación capa por capa se completan los patrones 3D y tenemos una construcción. Las ventajas de esta tecnología incluyen el procesamiento de temperatura ambiente, la incorporación directa de células y la distribución celular homogénea. Algunas de las bioimpresiones más populares en el mercado utilizan esta técnica, que se considera una evolución de la inyección de tinta, como la Bioplotter de EnvisionTEC o la bioimpresora 3D Alibi. Un tercer método de bioimpresión es la asistida por láser. Este método utiliza como fuente de energía un láser para depositar los biomateriales en un receptor o sustancia. La técnica consta de tres partes: un fuerte láser, una cinta recubierta con materiales biológicos que se depositan sobre una película y un receptor. Los rayos láser irradian la cinta haciendo que los materiales biológicos líquidos se evaporen y lleguen al receptor en forma de gotas. Este contiene un biopolímero que mantiene la adhesión celular y ayuda a las células a comenzar a crecer. En comparación con otras tecnologías, la bioimpresión asistida por láser tiene ventajas únicas. Estas ventajas incluyen un proceso libre de boquillas, libre de contacto, impresión celular de alta actividad y alta resolución, control de gotas de biotinta y características de impresión muy precisas. El líder francés en bioimpresión, Poetis, ha puesto en marcha un programa de reproducción capilar en colaboración con L'Oréal. La empresa utiliza la tecnología de bioimpresión asistida por láser que le permite depositar células en una geometría particular. Al trabajar con la marca de cosméticos, se beneficia de su know-how en el campo de la biología del cabello. Ahora la compañía está tratando de recrear un folículo piloso que podría resultar en una solución eficaz para hacer crecer el cabello y una alternativa para hombres y mujeres que padecen de problemas de alopecia. Actualmente, estas son las tres técnicas de bioimpresión con más avance. Aunque también existen otras técnicas como lo son la estereolitografía. Esta utiliza la tecnología de SLA y puede ser aplicada en la bioimpresión imprimiendo con hidrogeles sensibles a la luz.
Esta tecnología está todavía en desarrollo, ya que además de las ventajas de la misma, se relacionan con numerosas restricciones como la falta de polímeros biocompatibles y biodegradables, los efectos nocivos y la imposibilidad de eliminar la estructura del soporte. Entonces, después de conocer estos métodos, hagámonos la pregunta, ¿cuál es el futuro de la bioimpresión 3D? Una de las principales preocupaciones de la industria son los costos asociados con esta personalización y quién podría acceder a ella. Otra dificultad ética es que hoy en día es imposible probar la eficacia de la seguridad de estos tratamientos. Después de analizar las diferentes técnicas utilizadas, sabemos que es posible desarrollar órganos funcionales que puedan reemplazar a los órganos humanos, pero aún no es posible evaluar si el cuerpo del paciente aceptará el nuevo tejido o el órgano artificial. Grandview Research, una importante firma de investigación de mercado con sede en San Francisco, reveló que se espera que el mercado global de bioimpresión alcance los 4.1 mil millones para 2026, registrando una tasa compuesta anual del 19.5%. También se espera que los principales jugadores continúen creciendo en América del Norte, con Estados Unidos manteniéndose fuerte en la primera posición, seguido de Canadá. Muchos países europeos también están trayendo desarrollos a la bioimpresión, siendo el líder actual Reino Unido. Todavía existen muchas cosas geniales por descubrir para los investigadores, científicos y el mundo en general, pero estamos seguros de que la bioimpresión 3D puede ser uno de los mayores avances médicos que vamos a ver en nuestras vidas, y sin duda un antes y un después en la historia de la medicina, la tecnología y la ciencia. Bibliografía.